Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Uno al Día, donde la palabra no solamente se lee, sino también se escucha. El día de hoy nos toca leer Gálatas capítulo 2, así es que comenzamos. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito, pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado, ante los de alta reputación, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo, más bien al contrario. Cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible, pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera, pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor, porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Cristo no murió en vano. La muerte de Cristo no fue de más. Él murió para el perdón de pecados. Él murió para hacernos libres. Pero muchos llevan un evangelio que en lugar de permitirte ser libre, te condena, te ata, te pone una y mil reglas. Y si nos vamos a basar en las reglas, si vamos a vivir según la ley, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? La palabra nos dice: mediante la ley he muerto a la ley,
a fin de vivir para Dios, porque cuando morimos a la ley vivimos para Dios, porque nos hacemos libres, porque fuimos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Cada uno de nosotros, al momento que recibimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entendemos que juntamente con Cristo fuimos crucificados. ¿Para qué? Para que dejemos la hipocresía a un lado, para que seamos los que somos en uno y en otro lugar, para que mostremos tal cual somos en todas partes, no que nos comportemos de una manera delante de los cristianos y de una manera delante de los que no lo son. Si tú vas a un lugar, tú te vas a postrar tal y como eres, porque tú entiendes que tú no vives por la ley. Ningún hombre, dice la palabra, es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos entender que somos justificados a través de la sangre del Cordero, ese Cordero puro y limpio que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así es que vive libre, entiende que tú no tienes que vivir bajo ninguna ley. Vives bajo el amor, bajo la fe. Pero eso sí, una vez que tú has entendido que vas a vivir bajo la fe, ¿quiere decir que Cristo se convierte en un servidor del pecado? No. ¿Eso quiere decir que tú tienes chip libre para ir y pecar? No. Cuando tú vives bajo la gracia y bajo la fe, entiendes que no vas a ser justificado por tus obras. Pero si vuelves a edificar, dice la palabra, las mismas obras que derribaste, es decir, los mismos pecados que cometiste, demuestras que eres un transgresor, pero en este caso ya no de la ley. Eres un transgresor de la gracia, porque Cristo no derramó su sangre en vano. Cristo derramó su sangre para el perdón de pecados. Pero si tú te arrepientes, Jesús lo dijo muchas veces, yo te perdono, pero ahora ve y no peques más. Sé transformado por Cristo. Sé transformado por su sangre. Hazte libre en su presencia. Hazte libre, tomado de su mano. Permítete que Él transforme tu vida, pero no transgredas más, no cometas los mismos pecados que cometiste ayer, para que entonces haya un verdadero cambio en ti y puedas servir a Cristo como Él se lo merece. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.